buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a ver que este tema es bastante corto, no es tan largo en cuanto a los contenidos teóricos. Vamos a ver un tema que es la base fundamental para la estadística y para todo lo que vamos a ver en el resto ahora de la materia, porque es el primer paso cuando uno hace algún tipo de investigación o algún estudio, y es el método de muestreo. Un segundo que voy agregando a los que van entrando. Segundo, no odien la materia. Si la odian, va a ser peor. No sé quién dijo ahí odio esta materia, pero no la odien, la vamos a tratar de hacer lo más tranquila posible. No es tan fea, no sean crueles, no es matemática ni nada de eso. Así que tratemos de que sea amigable. Está bien, me da gracia porque lo normal es que lo odiemos, ¿no? Estadística, no es un comentario desafortunado. Pero tratemos de mirarla con otros ojos, así no es tan pesada la materia. Como les dije, en un principio se divide en muchas partes esta materia, o la estadística en general, y dentro de eso vamos a ver solamente un pequeño conjunto de pruebas y demás de todo el universo, ¿no? De la estadística, que es muy amplio. Pero bueno, vamos a ver lo necesario para que podamos el día de mañana defendernos, y si necesitamos más herramientas, por lo menos tengamos un conocimiento básico para futuras lecturas. Si el día de mañana quieren hacer algún cursado de posgrado, seguramente van a necesitar estadística. O en la misma profesión, ¿no? Si se dedican en el ámbito de la administración pública y quieren hacer algún diseño para hacer algún muestreo y tomar datos de la población, van a necesitar tener herramientas con las cuales poder hacer esos tipos de estudios, ¿no? Como les dije, hoy va a ser bastante corta la clase, así que no vamos a estar tanto tiempo, no les voy a matar tanto tiempo con esto. Pero sí, van a ver lo que es el muestreo. Nosotros en Bioestadística 1 vimos que se tomaban muestras, vimos conceptos de población, vimos conceptos de muestra, y decíamos que la población era tal cosa y que la muestra era otra cosa. Y entonces es necesario ahora hablar un poco de lo que es esto, ¿no? La muestra. ¿Para qué tomamos? Entonces, cuando hablamos de muestreo, van a empezar a surgir algunas preguntas, y yo les voy a poner ahora la presentación. Me dan un segundo. Un segundo. Y si tienen alguna duda con respecto a los temas que venimos mirando, un poco de probabilidad, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Lo que sí veo es que no me está ahí. No sé si ustedes ven bien. Sí se ve, profesor. Perfecto. Entonces, decimos que la primera parte de cualquier estudio de investigación o de cualquier estudio de caso es diseñar justamente un muestreo, ¿no? Y cuando nosotros diseñamos un muestreo, empiezan a surgir ciertas preguntas en las cuales decimos, ¿por qué vamos a tomar una muestra? ¿O qué hacemos durante el muestreo? ¿Qué esperamos de esa muestra? ¿Sí? ¿Qué se debe definir para diseñar un plan de muestreo? ¿O qué se debe tener en cuenta para elegir el tipo de muestreo? Porque ahora después vamos a ver cómo se clasifican los muestreos, ¿sí? Y entonces, cuando surgen estas preguntas, vamos a ver que a veces es imposible analizar a todas las unidades estadísticas de una población, porque esta población puede ser infinita, o es finita, pero demasiado grande, y nosotros no podemos alcanzar a medir a todos los individuos de la población.
o puede pasar que al tomar la medición que nosotros queremos hacer, se destruye el material, ¿sí? En muchos casos, sobre todo en la rama ambiental, cuando queremos estudiar el rendimiento de un cultivo, para estudiar el rendimiento se destruye el material y entonces lo mejor es no destruir todo el material biológico, sino que se toman muestras y entonces se dejan los individuos. Si tengo escasos recursos económicos o de tiempo, de personal, también es una buena opción para tomar una muestra. Y entonces ya no analizamos a la población, sino que analizamos parte de ella. Eso es lo que nosotros vamos a llamar muestra, ¿sí? ¿Se acuerdan que en bioestadística, en primera clase, hemos definido que una muestra era un subconjunto de unidades estadísticas que tenían una característica en común? Y básicamente es esto, o sea, analizamos una parte de la población. Les voy a poner el cursor. Entonces, cuando hablamos de muestra, es lo que acabamos de definir, y nosotros queremos investigar algunas propiedades de esa población a partir de una muestra, ¿no? Entonces, dijimos que en estadística íbamos a llamar al tamaño poblacional como N mayúscula. Nosotros hacíamos un muestreo, y a partir de ese muestreo, o de esa técnica de muestreo, lo que íbamos a obtener era una muestra que el tamaño de la muestra se la representaba con la letra N minúscula. O sea que ese por proceso, ¿sí?, de obtención de una muestra es el muestreo. Un segundo que entró alguien. ¿Por qué una población objetivo es importante? Es otra pregunta que surge, ¿no?, cuando uno hace una técnica de muestreo. Y la información, o por qué es importante definir el objetivo, o la población objetivo, un segundo. Y es porque la información que se extraiga y las conclusiones que nosotros tomemos con respecto a esa muestra, después se harán referidas a la población, ¿sí? O sea que vamos a empezar a inferir. Ahora no solo vamos a hablar de esa muestra y de los resultados y hablar de los datos, cómo nos dieron, sino que vamos a empezar a inferir y vamos a referirnos a la población. ¿Qué hacemos durante el muestreo? ¿Sí? Entonces, esa es otra pregunta que siempre surge, y lo primero que hacemos es seleccionamos la unidad del marco, ¿sí? Después vamos a ver que cuando hablamos de muestreo aparecen, digamos, términos como unidad del marco, o qué es el marco, ¿no? Porque no sabemos qué es el marco, y la unidad de muestreo. Registramos valores, o el valor de la variable de interés, o de las variables de interés, y este proceso se repite hasta completar el tamaño de la muestra que uno tenía estipulado. Cuando hablamos de marco, vamos a ver que dice que es el conjunto de todas las unidades de muestreo que pueden ser seleccionadas en alguna etapa del muestreo, ¿sí? Cuando hablamos de unidad, un segundo que va entrando gente. Cuando hablamos de unidad de muestreo, vamos a ver que las unidades de muestreo son unidades en las que se divide o se considera dividida la población para ser muestreada. O sea que es en cuántas partes está dividida esa población, o en cuántas unidades de muestreo, ¿sí?, se divide esa población para ser muestreada. ¿Qué pasa con la unidad de muestreo? La unidad de muestreo puede ser un elemento o un conjunto de elementos de la población, y que van a ser seleccionados en alguna etapa del muestreo, ¿no? Y acá, cuando hablamos de un elemento o un conjunto de elementos, puede pasar que se empiecen a confundir unos términos. A veces sí son iguales, otras veces no tanto, pero cada elemento, ¿sí?, de la población, o sea, cada unidad de muestreo debe pertenecer, cada elemento, que sería la unidad estadística, debe pertenecer a una sola unidad de muestreo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, ¿sí?, nosotros podemos tener
¿Se acuerdan que la unidad estadística era quien yo le tomaba el valor de la variable, ¿sí? Ese dato estadístico. Y la unidad de muestreo a veces puede ser lo mismo que una unidad estadística, o a veces es un conjunto de unidades estadísticas, y entonces ya no tiene el mismo nombre, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo donde se toma muestra de viviendas, donde se les pregunta a las personas que habitan si trabajan o no, y acá se encuentra la unidad de muestreo, en este caso es la vivienda, pero la unidad de análisis o unidad estadística es la persona o la familia, ¿sí? Entonces, fíjense que acá unidad de muestreo no es lo mismo que unidad estadística. Ahora, supongamos que yo voy a hacer un muestreo con las personas que están acá, entonces cada persona sería una unidad de muestreo y cada persona es una unidad estadística. En ese caso, sí coincide la información o el término unidad de muestreo con unidad estadística. Otra pregunta era, ¿qué esperábamos de una muestra, no? Entonces, cuando uno hace un muestreo, dice, ¿qué espero yo que tenga esa muestra? Y acá vamos a tener un ejemplo donde yo tomo una muestra de esa población, después vuelvo a tomar otra muestra de esa población, vuelvo a tomar otra muestra de esa población y vuelvo a tomar otra muestra de esa población. Ahora mi pregunta, de todas esas muestras que yo tomé, esas 4, ¿cuál consideran que es una buena muestra? ¿O todas son buenas muestras? Y ahora es donde ustedes activan los micrófonos y nos ponemos a debatir qué les parece. ¿Cuál de todas esas es una buena muestra o todas son buenas muestras? Si no hablan me aburro, ¿eh? Yo creo que la tercera puede ser una buena muestra, la que tiene 3 y 3, digamos, elementos de diferentes colores. Los 3 azules y 3 amarillos. Tiene 3 azules, 3 amarillos. Y los mismos elementos, digamos. Y los mismos elementos. Bueno, eso dijo Noelia, creo. Sí. Si no me equivoco. ¿Y alguien tiene otra propuesta? Profe, ¿podría ser el primero, donde tienen, digamos, 2 elementos de cada uno? Cuadrado, círculo. Wilson dice la primera porque tiene 2 elementos de cada uno. Fíjense que en la población hay triángulos, hay cuadrados, ¿no? Yo digo que la primera también. Profe, pero en la primera que dicen los compañeros no están integrados los de colores amarillos. Bien, bien, Ana. Entonces, cuando uno piensa en una muestra, ¿qué pensamos? Que la muestra tiene que ser lo más parecido a la población. Ahora, tiene que ser lo más parecido en algunas cosas, como por ejemplo, y ahí es donde hablamos de la representatividad, ¿sí? ¿Qué buscamos? ¿Por qué decimos que una muestra es representativa? Y porque nosotros buscamos variabilidad y proporción. ¿Qué quiere decir? Que se vea la variabilidad que hay en esa muestra, tanto como en la población como en la muestra, y que más o menos se respete la proporción de esa variabilidad, ¿sí? Por ejemplo, hay más triángulos azules que triángulos amarillos. Hay más o más o menos parecida la cantidad de círculos azules con círculos amarillos, pero a la vez, fijémonos que también hay más cuadrados amarillos que cuadrados azules. A su vez, van a ver que hay más colores azules que amarillos sin importar la forma que tiene la figura, ¿no? Entonces, yo me planto en la primera muestra, voy a ver primero que no está representado el color amarillo, o sea que no está mostrando la variabilidad que hay en cuanto al color. Sí puede que muestre que hay variabilidad en forma, pero la proporción de esas formas no se respeta. Si yo tomo esta muestra como ejemplo, no me estaría representando de manera correcta o no es una buena muestra para esta población. ¿Por qué? Porque si yo veo esta muestra me dice que hay la misma cantidad de triángulos que de círculos que de cuadrados azules, ¿sí? Ahora, si me voy a la segunda muestra, tal vez sí respeta
la variabilidad que hay en cuanto al color, pero no en la forma, ¿sí? Porque acá es como que esta muestra serían todos triángulos. En la población no hay círculos ni hay cuadrados. Y sí muestra una proporción en cuanto al color, pero no es representativa porque hay elementos de esa población que no se ven representados. Si vamos a la tercera, vamos a ver que hay una buena cantidad de colores y de formas, pero otra vez nos encontramos que hay la misma proporción de triángulos azules, que triángulos amarillos, que triángulos azules cuadrados azules y amarillos, y también que círculos, ¿no? O sea que todos estarían representados de la misma forma en la población. Si miramos la población otra vez, esa muestra no es representativa. Ahora, si vamos a la cuarta, vamos a ver que tenemos mayor proporción de color azul que de amarillo, que eso sí se refleja en la población. Tenemos mayor proporción de triángulos azules, que eso sí se refleja en la población. Tenemos más o menos la misma proporción de círculos amarillos y azules, pero en mayor cantidad que los cuadrados, y van a ver que no tienen, o tienen una baja proporción de cuadrados amarillos. ¿Qué no aparece en esta muestra? No aparecen cuadrados azules ni el triángulo amarillo. ¿Por qué? Porque en la población son muy pocos, entonces no se ve reflejado en la muestra, pero porque son valores atípicos, ¿sí? No son valores comunes. Entonces puede que pase de que en esta muestra no esté representado, pero es la muestra, o es la mejor muestra, porque refleja variabilidad y refleja proporción. Entonces, ¿qué me va a dar la representatividad de una muestra? Una muestra es representativa cuando refleja variabilidad y proporción. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí. Buenísimo. Sí, profe. Sí. Y cuando empezamos ya y definimos, ¿no? Ya tenemos un objetivo y queremos definir o diseñar un plan de muestreo, dijimos que lo primero era la población objetivo. Eso es lo primero que tenemos que definir. Luego vamos a definir la unidad de muestreo, o sea, cuál va a ser mi unidad de muestreo, el marco del muestreo, vamos a definir el tamaño de la muestra, ¿sí? De qué tamaño va a ser nuestra muestra, y luego vamos a ver que necesitamos ver qué método de muestreo vamos a utilizar, y una vez que tengamos definido qué método de muestreo, necesitamos ver el momento y la extensión que va a tener ese muestreo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de qué método de muestreo vamos a utilizar, aparecen dos tipos de muestreo, que es la famosa clasificación del tipo de muestreo. Tiene que ver, más que nada, en si se puede conocer la probabilidad que tiene cada unidad de muestreo de ser seleccionada, ¿sí? Y ahí es donde hablábamos en estadística, en bioestadística 1, que decíamos que una muestra era representativa o probabilística si era tomada al azar, y una muestra no era representativa o no probabilística cuando no era tomada al azar, ¿sí? Cuando intervenía el que está investigando en la selección de las unidades de muestreo. Entonces, vamos a ver que existen muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. ¿Qué son los muestreos no probabilísticos? Vamos a decir que en un muestreo no probabilístico no se conoce la probabilidad que tiene la muestra de ser seleccionada. Y las unidades de muestreo se eligen por medio de algún enunciado del investigador, ¿sí? O sea que no interviene el azar en la selección de las unidades de muestreo. Después vamos a ver cómo se clasifican, ¿sí? Y en este tipo de muestreos vamos a ver que, y vamos a ver un nuevo término, no se puede calcular el error de muestreo, o no lo podemos medir en términos de probabilidad. ¿Se acuerdan de la probabilidad que vimos en el tema pasado? Bueno, es fundamental para todo esto, porque como el muestreo no lo hacemos de una manera probabilística, no podemos
calcular ese error de muestreo o no podemos medirlo en términos de probabilidad y por lo tanto no se puede conocer con precisión el valor o conocer la precisión con la que uno estima algún valor poblacional a partir de una muestra, ¿sí? Por eso dice ahí la precisión del estimador calculado. Cuando hablamos de muestreo probabilístico, vamos a ver que todos los elementos de la población tienen una probabilidad de ser incluidos en la muestra, es decir que la selección de las unidades de muestreo se realiza mediante algún proceso aleatorio, y en este caso la muestra es objetiva, la otra es subjetiva, uno le pone condiciones y va direccionando la muestra, en este caso es aleatorio, entonces es objetiva. Cuando diseñamos un muestreo probabilístico, vamos a ver que podemos calcular un error de muestreo o podemos medir ese error en términos de probabilidad y por lo tanto podemos conocer con qué precisión se está estimando algún valor poblacional. Nos queda 5 minutos, vamos a seguir y después nos volvemos a conectar. Por ejemplo, quiero saber cuál es la altura promedio de esta población, si esta población está compuesta por 4 personas. Fíjense que acá decíamos que un parámetro poblacional se lo representaba con la letra mu. Mu es la media poblacional. Esperen que ahí. Ahora lo emitimos. Y en este caso van a ver que voy a tomar una muestra de 2 personas y una de las personas elegidas medía 1,60 m y la otra persona elegida 1,58 m. Fíjense que cuando yo medí a todos, cuando hice un censo, la altura promedio es de 1,64 o 164 centímetros. Si tomo otra muestra de 2 personas, una medía 1,60 m y la otra 1,72 m, y voy tomando muestras diferentes de 2 personas. Si calculamos el promedio de cada una de esas muestras, vamos a ver que el promedio para la muestra número 1 era de 159, no se parece al valor poblacional, ¿no? La otra de 166, 163, 169, 162 y 165. Tal vez alguna se parezca más que la otra, ¿sí? Pero esas son las muestras que tomamos y esas son las medias muestrales que nosotros calculamos. O sea que a partir de este valor nosotros estamos infiriendo sobre la población. Diríamos que la altura promedio en la población es de 1,59 m. Fíjense que no es la misma a la que yo calculé cuando medía todos los individuos de la población. Y entonces esa diferencia que hay entre lo que me da la muestra y lo que realmente tiene la población se llama error de muestreo. Es la diferencia entre el verdadero valor, ese parámetro poblacional, y el valor que yo estimo, ¿sí? O sea que mu menos la media muestral, que era X rayita. Y en estadística existen métodos para calcular indirectamente el error de muestreo, pero para poder calcular ese error de muestreo hay una condición, y la condición es que el muestreo sea probabilístico. Suponiendo de que esas muestras que nosotros tomamos surgen de un muestreo probabilístico, vamos a ver que yo tomé esas muestras, ¿sí? Habían personas incluidas en esas muestras, hay valores que nosotros tomamos y calculamos las medias muestrales. La diferencia entre el verdadero valor que tenía la población menos el valor que nosotros obtuvimos en esa muestra es lo que nos da el error de muestreo, ¿sí? A eso le llamamos error de muestreo. ¿Qué ventajas tiene un muestreo probabilístico? Y la principal es que se puede calcular un error de muestreo, se puede separar y evaluar las fuentes del error, o sea, qué está haciendo que yo tenga ese error. Y cuando uno hace un muestreo probabilístico, puede hacer
inferencias objetivas, ¿sí?, con respecto a la población. O sea, podemos inferir estadísticas objetivas. Dijimos que lo que tenía de bueno la estadística inferencial era que dejábamos de ser subjetivos y éramos más objetivos en base a la información que teníamos. Pero para ser objetivos tenemos que tener una buena técnica de muestreo o una técnica adecuada de muestreo. Y para eso, generalmente utilizamos, sobre todo, un muestreo probabilístico. Y cuando hablamos de muestreos probabilísticos o tipos de muestreos probabilísticos, aparece una clasificación donde el más simple, y así lo dice su palabra, muestreo aleatorio simple es el primero. Vamos a ver que existe otro que es el muestreo sistemático, otro llamado muestreo al azar estratificado, y otro, por último, el muestreo por conglomerados. Después existen millones de combinaciones entre ellos, donde se pueden usar más de uno de estas técnicas, pero fíjense que en todos interviene el azar, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo de cada uno. Se nos termina el tiempo, cortamos y volvemos a entrar. Y no se duerma, pero es el tema es... Me van entrando, faltan algunos. No sé cuántos eran. Vamos a esperar que entren sus compañeros. ¿Ustedes qué opinan? Una apreciación, ¿no? Personal, necesito saber. ¿Creen que la estadística es necesaria en la formación profesional de un licenciado en enfermería, o creen que es algo que tal vez no tiene tanta relevancia? No me mientan, ¿no? Es algo personal. No digan, sí, profe, obvio que es importante. Pero de verdad, porque yo les pregunto porque, bueno, como ya sabrán todos, en el plan nuevo no está estadística como una materia obligatoria dentro de la currícula, sino que después de pelear un tiempo logramos incorporarla al menos como optativa. Bueno, obviamente, seguramente y entrarán las personas que se interesen un poco más en la estadística y en las bases de datos, pero es como que hay un concepto general donde se cree que la estadística no tiene interés en la formación profesional, ¿no?, de un licenciado. Y bueno, me gustaría saber qué opinan, digamos, de este tema. Bueno, para saber nada más, de curioso, hasta que entran sus compañeros. Sí, para mí, profe, sí es importante la estadística. De por sí creo que, bueno, el plan nuevo de por sí tiene muchas fallas, en lo personal, ¿no? Si es por una opinión personal. ¿Qué si esto no tiene nada que ver con lo... Esta es una charla así... No, pero más que nada es una opinión personal. Pero bueno, hay materias que son importantes y, por ejemplo, uno ahora por medio de la virtualidad y esto de se da a conocer o establece muchas redes con otras universidades. Y, por ejemplo, yo vi como en otras universidades en México, en Colombia, se hace mucho, en España también se hace mucho énfasis en la investigación. En enfermería hay muchísimos trabajos de investigación y hay asociaciones o sociedades científicas de enfermeros, de licenciados en enfermería, que hacen trabajo de investigación. Entonces, es fundamental, no creo que, por más que sea medio aburrido a veces, pero bueno, hasta que uno le agarre la maña, y es importante que el enfermero o en la salud se hagan este tipo de proyectos de investigación. Sí, yo lo que veo es que cuando se pensó esto, no es que la facultad decidió quitar estadística, es a nivel país, ¿no? O sea, yo hablé con docentes de Santa Fe, creo que ahí también hay una licenciatura, ¿no?, en enfermería, y
Y Hola, ellos hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Entonces, Perdón, es profe, como estoy probando el micrófono. sí, está bien. Entonces es como que a nivel país hubo una bajada de líneas donde no se propuso la estadística como una herramienta, pero creo que toda carrera, como carrera, tiene que madurar a través de la investigación, ¿no? No es que podemos vivir solamente de vivencias y formar una profesión y darle madurez solamente con experiencia, pues también hay que hacer investigación y la investigación sin estadística no se la considera en ninguna parte del mundo, por más básica que sea, ¿no? Hacer un chi cuadrado o lo que sea, y van a ver cuando hagan investigación en enfermería y el 80% es estadística. Después, bueno, sí, obviamente es redacción, hay cursos de redacción científica, hay cursos con todo el entorno de la investigación, pero la estadística es como el pie para darle credibilidad y todo un peso a todo un esfuerzo que requiere, ¿no? la investigación en sí y mejorar también la profesión, porque sin investigación es como que no podés mejorar tu profesión. Entonces, y en el campo laboral creo que el enfermero es quien más datos puede tener y esos datos hay que convertirlos en información. Los médicos no saben estadística, no ven matemática, no tienen ni idea de eso. Entonces, ellos no manejan bases de datos, ¿sí? Y quien más contacto tiene siempre va a ser el enfermero, el licenciado en enfermería, quien más posibilidad tiene de tener esa información. Entonces, a mí me dolió mucho que lo quiten de la carrera, más allá que sea el docente, ¿no? O sea, puede ser cualquiera el docente, pero bueno, ojalá que algún día vuelva y lo vean con otros ojos y con otra utilidad. Trato de aquellos que cursaron tal vez hace mucho, Bio 1, cambiarle ese enfoque donde veían a la estadística aburrida, sino que hacerlo un poco más ameno, que sea más con interpretación y como les dije, hoy en día existen paquetes estadísticos de todo, no tienen que hacer ningún cálculo a mano, solamente tienen que tener una buena base de datos, poder hacer bien esa base de datos, y con la base de datos ya está, los programas hacen los cálculos, pero sí es necesario saber qué calculamos y cómo se interpreta eso, ¿no? Cada indicador que uno calcula, cómo lo hace. Hay un montón de software libres, pagos, y bueno, el tema es aprender qué significa cada medida que uno obtiene y cómo interpretamos esa información que uno genera, ¿no? Entonces, volviendo a esto, para poder tener una buena información o un buen conjunto de datos para generar información, el primer paso es fundamental. Y ese primer paso, como veníamos viendo, era justamente esto, ¿no? Hacer un muestreo. Y el muestreo, sin una buena técnica de muestreo, podemos cometer muchísimos errores. Y esos errores pueden llevar a dos cosas. O a que sobreestimemos algún parámetro que estamos estimando, o a que subestimemos ese parámetro que estamos estimando. Entonces, hay que ser cuidadosos a la hora de diseñar una buena técnica de muestreo. Y entonces, hay que ser cuidadoso en ver qué característica tiene esa población a la cual nosotros vamos a aplicar esta técnica de muestreo, ¿sí? Y entonces tenemos que ver qué características tienen cada tipo de muestreo para ver cuál es el más adecuado de acuerdo a las características de la población. Y vamos a ver que un muestreo aleatorio simple se usa cuando las unidades muestrales son homogéneas. Todos los elementos de la población en este tipo de muestreos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. O todas las muestras de un tamaño determinado son igualmente probables. Y para poder hacer este tipo de muestreo necesitamos tener una lista completa de las unidades de muestreo, o sea, tener un marco, saber
tener enumerado a cada unidad de muestreo, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Que todas las estimaciones que nosotros podemos hacer a partir de un muestreo aleatorio simple son fáciles de calcular. Son las más simples para calcular y es más o menos en donde nos vamos a mover en toda la materia, ¿sí? A partir de un muestreo aleatorio simple. El procedimiento para poder hacer un muestreo aleatorio simple, dijimos que tenemos que enumerar a todas las unidades muestrales, ¿sí? Y una vez que nosotros enumeramos a todas las unidades muestrales, vamos a poder seleccionar al azar una serie de números, ¿sí? O sea que vamos a tener un tamaño de una muestra a partir de una urna, bolilleros, tablas de números aleatorios, ¿sí? Hoy los celulares tienen hasta para generar selecciones al azar de números. Uno pone desde qué número hasta qué número quiere o cuál es la serie de datos y decirle, bueno, elegime al azar 30 números. Y el celular ahí tira los 30 números y ya tenemos el muestreo aleatorio, ¿sí? Pero previo tenemos que tener, sí o sí, enumerado las unidades de muestreo, donde dijimos que esas unidades de muestreo a veces pueden ser unidades estadísticas o a veces pueden ser conjuntos de unidades estadísticas, ¿sí? Entonces, el objetivo, dice acá, establecer el número medio de personas con cobertura media, bueno, por cuadra en una zona determinada. La zona está compuesta por 34 cuadras, donde se les asigna un número, ¿sí?, a cada cuadra, y el tamaño de la muestra que yo voy a tomar es de 5, ¿sí? Así que voy a seleccionar 5 cuadras. Y ahí voy a seleccionar de alguna forma, ¿sí?, como dijimos, con un bolillero, con tablas aleatorias o con bolsas, vamos a seleccionar 5 cuadras, las cuales van a ser incluidas dentro de la muestra, ¿sí? Fíjense, en el primer ejemplo salieron seleccionadas las que están sombreadas, en rosa, y en el segundo salieron seleccionadas otras. Pero ¿qué tiene que pasar acá para que yo pueda usar este tipo de muestreo? Es que cada unidad de muestreo, ¿sí?, cada cuadra, sean homogéneas, ¿sí? Se usan, dice, los mismos casos que el muestreo aleatorio simple cuando queremos trabajar con un muestreo sistemático, ¿sí? Acá ya vemos que en un muestreo sistemático tiene que pasar lo mismo que pasó en un muestreo aleatorio simple. Tenemos que tener unidades de muestreo homogéneas. El procedimiento para un muestreo sistemático es un poco diferente que el aleatorio simple, pero también se enumeran las unidades de muestreo y de alguna forma azarosa o con algún criterio que no tenga relación con la variable que se va a analizar, se eligen estas unidades de muestreo. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando la altura de las personas en este curso y mi forma de elegir va a ser de manera sistemática, ¿sí? Y para eso voy a dividir o voy a encontrar una manera más sistemática, por eso la palabra es sistemática, de seleccionar la muestra, pero antes de hacer un muestreo sistemático, fíjense que dijimos que para que sea probabilístico un muestreo, tiene que haber azar en algún momento de esa técnica de muestreo, ¿sí? Fíjense que el segundo paso es dividir a la población en intervalos de muestreo de acuerdo a la razón de muestreo. O sea, vamos a tener K va a ser igual a N dividido N minúscula. N mayúscula era el tamaño de la población, N minúscula el tamaño de la muestra. Y entonces ahí vamos a tener un valor K. Se elige al azar el arranque o inicio sorteando un número, ¿sí? Y ese K es el
el tamaño del intervalo que vamos a tener. Después lo vamos a ver en un ejemplo y va a quedar más claro, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un K que es de 5. Entonces, de manera aleatoria, vamos a elegir algún valor de esos 5. O el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5. Una vez que nosotros elegimos de alguna forma aleatoria, vamos a ir pasando de 5 en 5 dentro de la población. Y así vamos a extraer una muestra con el tamaño deseado, ¿sí? Por ejemplo, tengo un N, o sea, una población, ¿sí?, de 16, ¿sí? Son tarjetas, en las cuales yo quiero tomar una muestra de 4. Entonces hacemos 16 dividido 4, nos da un K de 4. Para el arranque, voy a elegir de manera aleatoria algún valor, o 1, o 2, o 3, o 4, y lo elegí de manera aleatoria y me salió el 3. O sea que la primera tarjeta que voy a elegir, bueno, es la número 3, y de ahí, cada 4 tarjetas, voy a elegir una tarjeta, ¿sí? Entonces, la primera es la número 3, cuento 1, 2, 3, la séptima es la que sigue, y así hasta completar el tamaño de la muestra, que era de 4 tarjetas, ¿sí? Ahora, puede pasar que en vez de ser el 3, yo arranque con el 2, entonces elegimos la número 2, y después, como tenemos un intervalo de 4, un K de 4, cada 4 tarjetas seguimos eligiendo, y entonces esto se denomina muestreo sistemático. ¿Dónde interviene el azar? Interviene en el arranque, en cuando yo elijo la primera tarjeta. Yo no la elijo de una manera deliberada, sino que lo hice por azar y me tocó el 2. Y después, de una manera sistemática, me van a tocar las otras tarjetas, pero tampoco las elegí, sino que fue sistemático y aleatorio, ¿sí? Entonces, esta técnica de muestreo es probabilístico y nos permite calcular el error de muestreo y nos permite hacer inferencia y ver con qué precisión estamos estimando algún valor poblacional. ¿Qué ventajas tiene el muestreo sistemático con respecto al muestreo aleatorio simple? Que es más fácil seleccionar las unidades de muestreo sin cometer errores, ¿no? Porque a veces cuando tenemos una población muy grande y numeramos todas las unidades de muestreo, podemos cometer algún error al seleccionar las unidades de muestreo, y de esta forma, al ser sistemático y tener más organizado todo, es mucho más fácil seleccionar las unidades de muestreo. La muestra se reparte de manera uniforme dentro de la población, ¿sí? No en el otro caso podría ser que nos toque la 2 y la 3, y en cambio acá está como más uniforme la distribución. Y las estimaciones se calculan de la misma forma, así tan fácil como en el muestreo aleatorio simple, ¿sí? O sea que los cálculos para calcular una media, una mediana, una moda, un desvío, todo lo que vimos en estadística descriptiva se calcula de la misma forma como lo vieron en estadística descriptiva, ¿sí? Ahora, cuando pasamos a tener unidades de muestreo que no son homogéneas, sino que en este caso son heterogéneas, ya empezamos a ver que hay mucha variabilidad dentro de la población, elegir una técnica de muestreo aleatorio simple o sistemático no es recomendable, sino que ya tenemos que pensar en otra técnica de muestreo o en otro tipo de muestreo, que es el estratificado. Y ahí fíjense que se usa cuando las unidades de muestreo son heterogéneas, se pueden identificar estratos. ¿Y qué serían los estratos? Dice que son un conjunto de unidades muestrales definidos por alguna característica relacionada con la variable que se estudia. El requisito principal es el conocimiento previo de la información que permite dividir esa población, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a estudiar la altura de los alumnos o la altura promedio de los alumnos de Bioestadística 2 y me pongo a pensar y digo, pero generalmente el hombre es un poco más alto que la mujer y entonces mejor voy a separar en estratos. Y
¿A quién separan estratos? Y bueno, un estrato va a ser hombres y otro estrato va a ser mujeres. Y eso me permite después calcular, ¿sí? Y usar esa estratificación para calcular esos estimadores. ¿Qué logramos nosotros cuando estratificamos? Reducimos el error de muestreo. ¿Sí? O sea que el fin de estratificar es disminuir el error de muestreo. ¿Qué tiene que tener de característico? Y acá entra un poco de probabilidad, ¿no? Que los estratos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada unidad de muestreo puede pertenecer a uno y a solo un estrato. O sea, una unidad de muestreo no puede estar en dos estratos. Sí o sí es de un estrato o de otro estrato, ¿sí? ¿Qué debe haber para estratificar? Debe haber heterogeneidad entre los estratos y homogeneidad dentro de cada estrato, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que los estratos, si yo tengo un estrato acá y otro acá, entre ellos son muy heterogéneos, pero las unidades muestrales que están dentro de cada estrato son muy parecidas. ¿Cuál es el procedimiento para el muestreo al azar estratificado? Primero se debe dividir a la población en estratos, ¿sí? Identificando esas características que lo hacen tan diferentes. Se toma una submuestra de tamaño n dentro de cada estrato con alguna técnica ya de muestreo que de las dos que vimos anteriormente, o el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático. O sea que una vez que nosotros estratificamos, dentro de cada extracto se toma el tamaño de la muestra. Y ese tamaño de la muestra se lo hace en base a cualquiera de las dos técnicas que vimos anteriormente. Estas submuestras pueden ser proporcional al tamaño del estrato, o sea, al número de unidades muestrales que va a dar. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, dice, si la superficie total de un área es el 100% y está dividida en un 30% para el estrato A, un 45% para el estrato B y en un 25% para un estrato C, o sea que lo separamos en 3 estratos, la cantidad de muestras, que por ejemplo, que debe ser una muestra de 60, yo quiero tomar una muestra de 60, lo que voy a hacer es de manera proporcional. Entonces, si para el estrato A se veía reflejado un 30%, lo que voy a hacer es 60 por 0,3 y voy a tener que tomar 18 unidades muestrales del estrato A. Para el estrato B voy a tomar 60 por 0,45, que es el porcentaje del estrato B. Por lo tanto, voy a tener 27 unidades muestrales. Y para el estrato C, 15 unidades muestrales. ¿Cómo selecciono esas 18, 27 o 15 unidades muestrales? Mediante cualquiera de los otros dos métodos. Si para el primer estrato elijo el muestreo aleatorio simple, para los otros dos también lo tengo que hacer, ¿no? Para todos los estratos usamos la misma técnica de selección. Por ejemplo, dice acá, las unidades muestrales son diferentes entre sí y puedo agruparlas en 3 estratos. Entonces vamos a ver acá, fíjense que es un ejemplo, dice, el primer estrato está muy cerca de un cuerpo de agua, el segundo está un poco más alejado de ese cuerpo de agua y el tercero está más alejado aún de ese cuerpo de agua. Imagínense que ese cuerpo de agua pueden ser, no sé si conocen, pero están los piletones acá en la zona norte y podríamos separar de acuerdo a la distancia que tiene y estamos evaluando alguna característica de la población con respecto a las aguas que están en esos piletones, ¿sí? Entonces, nosotros estratificamos la zona de acuerdo a la distancia que se encuentran de ese cuerpo de agua. Entonces, se calcula el estadístico y su variabilidad en cada estrato, ponderando estas estimaciones para dar un resultado general de estas estimaciones. ¿Qué quiere decir? Que acá ya no es tan simple el cálculo de estos estimadores, ¿sí?
lo que tenemos que hacer es primero calcular para cada uno de los estratos una media, por ejemplo, y luego se pondera y se obtiene una media general. De esa forma reducimos el error de muestreo, ¿sí? Esto, hay un montón de bibliografía para ver cómo calcular una media a partir de un muestreo estratificado. No lo vamos a ver por suerte, ¿sí? Vamos a trabajar siempre con muestras aleatorias o muestras sistemáticas, donde el cálculo de los estimadores es el más simple, ¿sí? Es el más fácil, es lo que vieron siempre en Bioestadística 1. Pero aparecen fórmulas, ¿sí? Y donde se tienen que aprender de memoria esta fórmula. No, mentira, no van a estudiar de memoria ninguna fórmula, pero era para asustarlos un poco. Pero van a ver que acá aparece todo este término, ¿no? Así, la media y la varianza global para todas las muestras serán, fíjense, la sumatoria de cada media que yo calculé en cada estrato por el tamaño de la muestra que tiene cada estrato. Y después lo voy a dividir por el tamaño de la muestra de que tienen todos los estratos, ¿sí? O sea, se suman todos los estratos y es dividido eso. Ahora, como vimos en el ejemplo anterior, eran 18, 27 y 15. Acá iría para una media 15, para otra media 18, para otra media 27. Y lo voy a dividir por la sumatoria de todos esos tamaños de muestra que yo calculé para cada estrato, que sería 60. Y ahí obtenemos la media ponderada. Ahora, toda esta fórmula se calcula para la varianza. Fíjense que la varianza dice que es la varianza, la sumatoria de la varianza de cada estrato multiplicado por n-1 de cada estrato. Y lo vamos a dividir por la sumatoria de los n+1 de cada estrato, ¿sí? Es otra forma de calcular la varianza, otra forma de calcular una media general para poder representar esa información en un único valor, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se usa el muestreo al azar estratificado? Dice, si el espacio muestrado, las unidades muestrales son heterogéneas, que es lo que vimos, cuando había mucha variabilidad de datos, tratábamos de reducir esa variabilidad estratificando, y de esa forma reducíamos el error de muestreo. Otras veces lo hacemos por conveniencia, más que nada de una manera más organizativa, y cuando cada estrato debe muestrarse de manera diferente debido a la estructura que tiene. A veces tenemos que usar distintas técnicas de muestreo en cada estrato porque tiene una diferencia, se comportan distintos esos estratos, entonces tenemos que muestrear de manera diferente dentro de cada estrato, ¿sí? O sea que generalmente vamos a hablar de mucha heterogeneidad, ¿sí? Cuando no son homogéneas, vamos a usar un muestreo estratificado. ¿Qué ventajas tiene el muestreo al azar estratificado? Primero, que se obtiene información separada de cada estrato, ¿sí? Uno se acuerda que separaron en estrato, entonces tenemos información separada dentro de cada estrato y eso nos va a permitir comparar diferencias entre los estratos. ¿Qué también nos permite hacer un muestreo al azar estratificado? Es que el tamaño de la muestra sea más pequeña, pero también asegura la representatividad, esa variabilidad y esa proporción que veíamos cuando empezamos a hablar de un muestreo, ¿se acuerdan? Otra cosa que la precisión de los datos y es menor cuando hay mucha variabilidad y por lo tanto, al hacer una estratificación, nosotros vamos a tener mayor precisión en la estimación, ¿sí? Fíjense que también es bueno. ¿Qué también es bueno de un muestreo al azar estratificado? Es que hay se dosifica mejor el esfuerzo y hay más eficacia del muestreo, ¿sí? Y se evita el riesgo de que determinado estrato no quede representado, ¿sí? Cuando hay mucha variabilidad y nosotros estratificamos,
Y si no estratificáramos, puede pasar que esa variabilidad no se vea reflejada en la muestra, ¿sí? Y entonces perdemos información que no queremos perder, porque capaz que esa variabilidad que no la detectaríamos si hacemos un tipo de muestreo más simple como el aleatorio o el sistemático, no se ve reflejada. Entonces al estratificar le damos más poder a la variabilidad o a ese estrato que no se podría ver reflejado. Otro tipo, y el último muestreo probabilístico que vamos a ver, estos son los grandes grupos, ¿no? Después existen combinaciones de ellos que no la vamos a ver, pero se usa cuando no tenemos el marco, ¿sí? No sabemos cuál es cada una de las unidades de muestreo. ¿Se acuerdan que decíamos que el marco era cuando teníamos enumerada a todas las unidades de muestreo? Y vamos a ver que los elementos de la población están muy dispersos, ¿sí? Espacialmente, cuando usamos un muestreo por conglomerado. O los elementos están agrupados en conglomerados en los que se puede hacer una lista. ¿Qué tiene que tener un muestreo, qué tiene que tener un conglomerado? A diferencia de un estrato, decíamos que los estratos eran colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. Fíjense que es lo mismo, donde dice que cada elemento debe pertenecer solo a un conglomerado. Antes decíamos que cada elemento debía pertenecer a un solo estrato, o sea que hasta ahí sigue siendo igual, pero a diferencia de un estrato, en un conglomerado, fíjense que los conglomerados deben ser homogéneos entre sí, a diferencia de los estratos, que decíamos que los estratos eran diferentes entre sí, pero se trata que los elementos que componen cada conglomerado son lo más heterogéneos posible. Todo al revés de un estrato. Decíamos que en el estrato los estratos deberían ser muy diferentes, pero dentro de cada estrato las unidades muestrales eran parecidas. Lo que vemos acá es que cada conglomerado tiene un comportamiento muy parecido, pero cuando miramos dentro de cada conglomerado, las unidades muestrales son muy diferentes entre sí. ¿Sí? El procedimiento para poder hacer un muestreo por conglomerado. En una primera etapa se selecciona al azar utilizando cualquiera de los dos primeros métodos que vimos, ¿sí? El muestreo aleatorio simple o el muestreo aleatorio sistemático. Los conglomerados, en los conglomerados, ¿sí? Se van a incluir en la muestra. Y en la segunda etapa se selecciona al azar los elementos del conglomerado que serán considerados en el análisis. Sí, entonces, en la primera etapa seleccionamos mediante cualquier técnica de las dos primeras que vimos los conglomerados, ¿sí? ¿Qué conglomerados se van a incluir dentro de la muestra? Una vez que tengamos elegido los conglomerados, vamos a seleccionar las unidades muestrales dentro de cada conglomerado. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta para un muestreo probabilístico? Primero que nada, la variabilidad que hay entre las unidades de muestreo, si son homogéneas o si no son homogéneas. Entonces, si eran muy homogéneas, podía elegir un muestreo aleatorio simple o un muestreo estratificado. Si eran heterogéneas, podría ser un muestreo sistemático o por conglomerados. La probabilidad, también tenemos que tener en cuenta la probabilidad de que una unidad de muestreo sea seleccionada. ¿Sí? Tenemos que ver la relación entre la variable de interés y otras variables, ¿sí? Para ver si es necesario hacer una estratificación. La relación entre la variable de interés y otras variables, estas dos veces, disculpen, y la variación entre unidades de muestreo a lo largo del espacio y del tiempo, ¿sí? O sea, es necesario saber eso, porque si están a lo largo del espacio, vimos que podríamos usar un muestreo por conglomerado.
Y después dijimos que habían otras técnicas de muestreo que eran los no probabilísticos, que son los menos usados en los campos de investigación, que lo vamos a clasificar por cuotas, intencional o por conveniencia, y de opinión o errático. Si hablamos de por cuota, fíjense que dice consiste en seleccionar la muestra considerando alguna característica que se desea presente en los individuos a estudiar. En este caso, la muestra no conforma no se conforma determinando la cantidad o cuotas de sujetos, ¿sí? Entonces, se utiliza sobre todo en encuestas de opinión pública, donde los encuestadores proceden a entrevistar personas hasta cubrir la cuota fijada. Uno dice, bueno, quiero tener una muestra de 20, y entonces empieza a hacer una encuesta hasta que cumple con esa cuota, y ahí termina y listo, ¿sí? Y entonces, fíjense, lo único que debo tener es cumplir para poder cubrir con esa cuota, sin preocuparse de su representatividad. Esto es utilizado mucho en los estudios de mercado, de opinión, en tendencia de votos, ¿sí? Cuando se acuerdan que van y votan y están haciendo las encuestas de urna, bueno, ahí dice, bueno, tenés que cubrir 20 personas y empiezan hasta que llegan con la cuota y listo. Cortan y se van. Entonces, eso no tiene ningún tipo de azar, ¿sí? Fíjense que ahí es cubrir y listo, es por cuota. Otro es el intencional o por conveniencia. Entonces se utiliza en estudios experimentales o de casos. En ellos interesa estudiar un fenómeno particular, por lo tanto, el grupo estudiado se conforma con individuos que reúnen la característica que el investigador considera pertinente para observar el fenómeno de estudio, ¿sí? O sea, ahí yo voy y digo, intencional o por conveniencia. Por ejemplo, yo quiero estudiar si la gente usa anteojos de acá, de este curso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por conveniencia, miro quién tiene la cámara prendida. Y esa es mi muestra. Fíjense que yo ahí no estoy haciendo una técnica que sea probabilística, y entonces no puedo saber cuál es el error de muestreo, ¿sí? Ahí fue por conveniencia o intencional. Mi intención fue solamente agarrar a los que tienen la cámara encendida. Y de opinión o errático, este es otro que dijimos, implica el uso de personas u objetos, de los que fácilmente se cuenta por sujetos de estudio. El problema con esta muestra es que los sujetos tal vez no sean típicos de la población y en relación a la variable que se quiere medir, ¿sí? Por ejemplo, detener a una persona en una esquina y pedirle su opinión sobre algún punto, ¿sí? Entonces, a veces el investigador busca individuos con alguna característica y coloca anuncios en diarios, negocios, bueno, ahí dice todo eso, ¿no? Esta técnica está expuesta a graves problemas de parcialidad o tendencia, porque las personas que se interesan por integrar la muestra, y no uno la elige, ¿no? O sea, que se autoeligen, y es decir, a veces esas personas lo que hacen es dar una respuesta errática. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, cuando hacen, nos queda poquito tiempo, pero cuando hacen este tipo de encuesta, generalmente se hace en internet, ¿no? Donde uno entra y llena una encuestita por a ver quién vota, quién no vota, o en los diarios tiran, ¿ustedes están de acuerdo con tal o no están de acuerdo con tal político? Y entran y empiezan a poner like o no me gusta, o sí me gusta, y después esa encuesta no es representativa, porque hay gente que no le interesa votar. Por ejemplo, a mí no me interesa votar eso, pero lo que tiran ahí después es que cualquier duda, recurren al Power. Hay mucha información sobre técnicas de muestreo. Recuerden que esto es lo más básico. Estamos viendo como
aprender a sumar nada más. Después hay un montón de combinaciones, ¿sí? Estamos aprendiendo a sumar números enteros que no superan los 10, ¿sí? O sea que la suma máxima da 10. Y después hay todo un universo que no lo vamos a tocar, pero es necesario que lo sepan, que sepan diferenciar cuándo voy a usar un muestreo aleatorio simple o cuándo uso un estratificado, o que sepan interpretar en un artículo, cuando estén leyendo, qué tipo de muestreo se utilizó, o por qué creen que ellos utilizaron ese tipo de muestreo, porque no se suele decir, usamos un muestreo sistemático porque era, a veces sí, pero muchas veces no lo dicen tan claro a la hora de definir, ¿sí? Entonces, es importante porque eso también reduce esa variabilidad al tomar la información y logramos lo que decíamos al principio. ¿Qué buscamos cuando hacemos una muestra? Que refleje variabilidad y refleje proporción, ¿sí? Entonces, si hay mucha heterogeneidad, no me conviene nunca usar los dos métodos más simples, porque no me van a mostrar la variabilidad o la proporción. Tal vez tuve suerte y sí lo muestra, pero lo aconsejable es usar o un estratificado homogéneo, aglomerado, dependiendo de la característica que tengan esas unidades de muestreo, ¿sí? Les mostré que existen otros tipos de muestreo ahí, no probabilísticos, hay otras clasificaciones y demás, pero básicamente tienen que tener en cuenta que cuando uno hace un muestreo no probabilístico no puede calcular un error de muestreo y entonces no puede calcular con qué precisión está estimando un parámetro poblacional. Y eso me hace acordar, yo una vez, cuando era estudiante, en el 2000, ¿cuándo fue que ganó de la Rúa? Y había, no me acuerdo con quién competía de la Rúa, no me acuerdo en este momento, estaba de la Rúa y alguien más, que lo ganó él. Y habían unas encuestas donde entré a trabajar ahí, me mandaban a hacer encuestas. Y en las encuestas participaba la gente que quería, o sea, que era por interés, y salió que ganaba otro candidato, ¿sí? Y el candidato estaba re seguro, y todas las encuestas mostraban un resultado que después no se vio reflejado en las urnas. Y a veces pasa ahora, ¿no? En los medios, yo entro a veces a ver en Instagram o en Facebook y uno ve que el diario dice, ¿estás de acuerdo o no con esta medida? Y empiezan a votar y empiezan a poner. Y después veo, ¿realmente eso refleja lo que la población siente o no? Entonces, o será que mucha gente que de verdad la está pasando mal no tiene acceso a internet y a esos sitios y no sé, o no les interesa directamente participar, como a mí no me importa participar en ese tipo de encuestas porque para mí no refleja lo que pasa en la población y lo que realmente opina una población, ¿sí? Más allá del partido político o del tema que se esté tratando. Yo digo eso porque creo que casualmente vi ayer o después decían una de, por ejemplo, que leí hoy, ¿estás de acuerdo con Cristina que dice que Fernández está haciendo un mal gobierno? Una cosa así decía, no me acuerdo, y empezaron a votar y no sé. Esas encuestas no tienen una validez estadística porque no se toma al azar, no tiene una forma de calcular un error de muestreo y por lo tanto el estimador que nosotros calculamos no se puede medir la precisión con la cual la calculamos. Entonces, no sabemos si representa a la población. Sí representa ese grupo de personas que tenía ganas o interés de participar en esa encuesta. Ahora no me hace caso.
Pero bueno, es de opinión y es errático, ¿sí? Entonces, pueden pasar esas cosas. No tenemos más, pero quería que se conecten igual para verlos un poco más. El tema que viene ya es más lindo para ver, este es muy conceptual, es muy teórico. El otro tiene un poco más de lógica, de interpretación. Vamos a ver un tema que también es base de la estadística, y vamos a hablar de la distribución normal, aquellos que ya cursaron, pero se deben acordar, y los que no cursaron se deben acordar de las formas que tienen la distribución, y que podía ser simétrica, simétrica positiva, negativa. Cuando es simétrica, hablamos de una distribución normal a veces. Entonces, vamos a empezar a entrar en un tema más lindo, más práctico también, a la hora de hacer el práctico, y donde nos sirve mucho después para hacer inferencia estadística. Y ya empezamos a meternos en probabilidad y más cosas de probabilidad. Tal vez no les guste, pero les va a terminar gustando. Y si no les termina gustando, no importa, pero los van a tener aunque sea algún conocimiento. Como les dije, bueno, hoy terminábamos antes, así que bueno, espero que si tienen alguna duda pueden consultar y demás, ya saben. Sí les recuerdo que por favor me pongan de qué carreras son, porque si me escriben ya no sé en qué materia estoy hablando. Doy 3, repito, materias este cuatrimestre y son varios, entonces me llegan preguntas de temas que no sé si es para enfermería, para nutrición o para agronomía. En todos doy estadística, así que me gustaría que cualquier consulta me digan primero de qué carreras son para que no me maree tanto. Otra cosa, el martes que viene, bueno, como les decía, vamos a ver un nuevo tema. Esta semana van a ver un poco, creo que les tocaba de nuevo o no el mismo tema. No me acuerdo de... Ahora ven probabilidad, ¿no? Trabajo práctico, sí, de probabilidad. Sí, de Perfecto. probabilidad. Recuerden, yo no sé si les subí, pero capaz que les suba después una cartillita que hice con más ejercicios de probabilidad, donde tenían esas tablas de doble entrada, donde se podían calcular probabilidades conjuntas, probabilidades condicionales, y bueno, en esos se pide así muchas preguntas para practicarse. Así que bueno, era eso nada más. Así que nos vemos el martes. Nos vemos el martes, profe. Adiós. Hasta luego, Nos profe. vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego, Hasta profe. luego.